en una manera específica dentro de las verdades dispensacionales. Estamos caminando en poder identificar cuáles serán las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso, hermanos, a todos nos debe de interesar, porque Cristo viene y viene pronto. Y algo que me tiene muy convencido es que si Cristo no viene, nosotros vamos a ir en un vertiginoso viaje. Nadie puede evitar el no ir a Cristo. Me encanta saber que los ricos, que los poderosos, que los científicos se mueren tan fácil como nos morimos los flacos, los débiles, los pobres, los insignificantes, los que no tenemos ningún recurso socialmente hablando. Así que si Cristo no viene, nosotros vamos así en un viaje, dije, vertiginoso. Viajar a 300,000 kilómetros por segundo, cuando menos 10 minutos, nos desintegra. No, yo estoy exagerando, 10 minutos es mucho. Yo creo que en segundos nos desintegra. 300,000 kilómetros por segundo, por minuto, ¿cuántos kilómetros serían? Qué lentos son para las matemáticas. O sea, nadie ni siquiera va a intentar hacer la cuenta. 18 millones de kilómetros por minuto. Y si eso lo multiplicamos por otros 60 por hora, de repente andamos viajando a 220 kilómetros por hora. Y el mundo dice, bájale. 220 kilómetros por hora. 18,000 kilómetros por minuto. Eso multiplicado por 60 para ver cuántos kilómetros viajaríamos por hora, nos desintegra. Una velocidad así nos desintegra. Así vamos viajando vertiginosamente. Y así estaba viajando la venida de Cristo hacia nosotros vertiginosamente. Si Cristo no viene, nosotros vamos. Así hay que estar perfilados. Como cuando alguien dice, lo que necesito es agudizar mi mirada, mi atención. Si alguien se descuida, se va a quedar. Y si alguien se queda, eso lo va a lamentar terriblemente durante la gran tribulación. Ánimo. Ánimo, hermanos. Algo nos trajo hoy el Señor aquí, a que conozcamos situaciones que nos motiven a estar al 100 en la espera de nuestro Señor Jesucristo, de estar al 100 en nuestro viaje hacia nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, quiero empezar a hablar del triple ministerio de Cristo. ¿Ubican ustedes cuál es el triple ministerio de Cristo? Díganmelo. Sacerdote, rey y profeta. Rey, sacerdote y profeta, profeta, sacerdote y rey. Díganlo como quieran. Ese es el triple ministerio de Cristo. Y esta es otra manera que Dios nos da para que nosotros podamos comprender las dispensaciones que Dios le ha dado al hombre. Una manera adicional de que nosotros podamos comprender las diferentes dispensaciones o tiempos que Dios le ha dado al hombre para que a éste no lo agarre la venida del Señor
desprevenido, así como ladrón en la noche, dice la palabra. Y hermanos, quiero decirles que es la doctrina de la resurrección de muertos la que nos va a ayudar a complementar el razonamiento y el entendimiento de una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una doctrina que es una de las 7 doctrinas básicas, que es la doctrina de la resurrección de muertos. Solamente para poder comprobar que sí está en la Biblia la doctrina de la resurrección de muertos, vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 6. Gracias, Señor, por tu palabra. Algunos están esperando, me lo voy a agarrar fuera del lugar. Miren, que se trata de agarrarnos fuera del lugar, no nos agarramos fuera del lugar, porque tengo que decir Hebreos capítulo 6, verso 2, y entonces cerramos todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Hebreos capítulo 6, verso 2. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Qué placer era jugar al fútbol y provocarle fuera de lugar a los contrarios, hermanos. Así están ustedes en este velo. Me lo agarro fuera de lugar. Está bien, eso me encanta. Bien, Hebreos capítulo 6, verso 2, dice la palabra de Dios: de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dentro de las 7 doctrinas básicas está la doctrina de la resurrección de muertos. Bueno, quiero que tengamos conciencia que todos los hombres resucitarán. Todos los hombres resucitaremos, hombres y mujeres. Cuando hablamos en la palabra de Dios, generalmente hombres está involucrando a los seres humanos, hombres y mujeres. Todos, sin excepción de nadie, todos resucitarán, todos resucitaremos en diferentes tiempos. Unos para salvación y otros para condenación, pero todos resucitarán y resucitaremos. Juan 5:28. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol Juan, capítulo 5, verso 28. Aleluya. Verso 28, dice la palabra del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Bueno, quiero con este texto que nos quede claro que todos resucitarán. Resucitaremos. De una manera generalizada, todos. Y que vayamos atando caminos y vayamos razonando y entendiendo y poder llegar a conclusiones correctas. Y aquí nos manda un mensaje claro: unos para vida eterna, unos para salvación. Gloria a Dios por los que resucitaremos para salvación. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos los que resucitaremos para salvación? Todos los que en algún tiempo de nuestra vida, mientras estuvimos en este mundo,
creímos en nuestro Señor Jesucristo, confesamos con nuestra boca creyendo que Él es el Salvador, que Él es nuestro Salvador, y entonces oramos y en esa oración entregamos nuestra vida a Cristo. Pase lo que pase, sea lo que sea, en cualquiera de los diferentes tiempos resucitaremos para salvación. Pero habrán muchos, hermanos, habrán muchos, lastimosa y penosamente puedo decir que serán más los que resucitarán para condenación, porque penosa y lastimosamente son más los que están rechazando a Cristo como su único y suficiente Salvador, por diferentes causas. Algunos porque dicen, yo ya tengo mi religión, y si una religión salvara, habría un montón de opciones para salvación. Pero como no es una religión lo que salva, sino que lo que salva es la fe en Cristo Jesús, entonces no hay tantas opciones. Es por Cristo o por Cristo. Me encanta Hechos 4:12. ¿Alguien me puede decir cómo empieza? Dice, y en ningún otro hay salvación. Y aquí nos lleva a nosotros a la conclusión que si no es por Él, el texto dice que en ningún otro hay salvación. Y luego concluye diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dos maneras de exponer que es por Cristo o por Cristo, y si no es por Cristo no hay salvación. Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y entonces podemos llegar a la conclusión que todos los que en algún tiempo de nuestra vida hicimos lo que dice ese texto, creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a resucitar, sí, pero para vida eterna. Y todos los que, porque ya tenían una religión, porque tienen a su propio ¿cómo se llama cuando alguien dice yo tengo mi ídolo? Mi interventor, mi defensor, mi abogado, mi salvador. Algunos ya son devotos de. Hermano, el texto dice, y en ningún otro hay salvación. Y concluye diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y podríamos encontrar muchos textos más. Me encanta Romanos 10:9 y 10. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Y concluye diciendo, porque con el corazón se cree para la justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Todos los que hicimos, todos los que dijimos, todos los que están haciendo y diciendo, y todos los que dirán y harán, eso son salvos. Y un día van a resucitar para vida eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Todos los hombres resucitarán.
Hay que cerciorarnos de lo primero, que resucitemos para vida eterna. Eso es lo primero. Todos los que ya hemos declarado con nuestra boca que Jesús es el Señor y hemos creído en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Pero muchos de nosotros tenemos familia, hermanos, padres, hijos, a lo mejor esposa o esposo, o primos, o amigos, que todavía no hacen eso. Hay que cerciorarnos de que lo hagan. Preocúpate por tu ser querido. Si ya todo tu círculo familiar ha declarado eso, abre el abanico y di: ahora mis amigos. Y si todos tus amigos ya han declarado eso, abre más el abanico y di: ahora los que no conozco. Porque un día van a resucitar, y si resucitan para condenación, sábete que se van a pasar toda una eternidad llorando y crujiendo los dientes por la tortura del lago que arde con fuego y azufre. El Señor Jesucristo dijo: donde el gusano nunca muere y el fuego jamás se apaga. Un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Hace 40 años, el mugroso diablo dijo: yo voy para el lago que arde con fuego y azufre, pero me voy a llevar a este muchacho. En ese tiempo era un muchacho, Eduardo Aguirre. Flaco, pelo largo, destrampado hasta lo sumo. Y en mi carrera vertiginosa hacia el lago que arde con fuego y azufre, Jesús me detuvo y me cambió el rumbo. Y ahora voy para el cielo. Y tú puedes decir yo digo 40 años, y tú puedes decir los años que tienes de que Cristo te salvó. Y el diablo dijo: yo no me voy a ir solo, me voy a llevar, y dio el nombre de cada uno de los que estamos aquí. Pero llegado algún tiempo, cada uno de los que estamos aquí hicimos lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Y creímos que ningún otro hay salvación. Yo tenía una gama de... la vuelta me golpeteó la mente esa palabra que no me puedo acordar. Pero tenía una gama de posibles salvadores, que cuando leía ese texto los tuve que descartar a todos y tuve que poner mi confianza y mi fe específicamente en Cristo Jesús. Y eso pasó contigo. Pero eso necesita pasar con los que son tuyos y que no han creído en Cristo. Mediadores, mediador, está bien. Hay otra palabra, y en el transcurso de mi vida me voy a acordar un día. Ahí se las mando por WhatsApp. De tal manera que todos dicen que resucitaremos. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Aleluya. Ahora, ya concluimos que todos resucitaremos. Resucitarán y resucitaremos. Pero ahora vamos a entender que no todos en el mismo tiempo, ni todos para el mismo destino o lugar. Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios 15, 20. Ya miramos que todos resucitarán y os resucitaremos. Pero ahora vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho.
cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Cristo, perdónenme, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, coma. Primero Cristo, luego las primicias, 2 puntos, punto y coma, perdón. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bendito sea el Señor. Ok. Quiero que se den cuenta de los diferentes tiempos de resurrección. Primero Cristo, luego los que son de Cristo. Primero Cristo como las primicias. Luego los que son de Cristo también como parte de las primicias. Luego, voy a volver a leer el texto, que tengo que estar ahí especulando. 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Primicia? ¿Qué quiere decir primicia? Primero. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo. Sin Cristo nadie va a resucitar para salvación o para vida eterna. Todos resucitarán, pero sin Cristo será para condenación. Y luego el verso 23 es el que quiero que entendamos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Bueno, hay 4 resurrecciones. Aunque aquí miramos 3, tenemos que mirar y entender que son 4. Primero Cristo, diferentes tiempos y para diferente lugar. Quiero que vayamos pudiendo razonar y entender eso. Bien. Quiero que veamos el verso 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El hombre fue hecho para nunca morir, porque es que el hombre muere por causa del pecado. Le dijo el Señor, Dios le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer. Puedes comer del árbol de la vida y puedes comer el árbol de la vida, que es alimento para el espíritu, y puedes comer del árbol, de todo árbol grato a la vista y bueno para comer. También podrás comer alimento para el cuerpo. Le dijo: del único que no puedes y debes comer es del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre pecó en desobediencia y en un anhelo satánico de ser igual a Dios. Ese anhelo era del diablo. El diablo quiso ser como Dios y por eso Dios lo destronó. No quiere decir que estaba tronado y ya le quitó lo tronado. No, lo sacó del trono. Y entonces el diablo dijo: voy a provocar que el hombre peque con el mismo deseo que yo pequé, para que así como Dios me desechó del trono, también el hombre sea desechado. Pero Dios hizo al hombre con la capacidad de poderlo restaurar. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y a través del
Dios es espíritu, espíritu con espíritu, Dios pudo restaurar al hombre. Bueno, podemos llegar a la conclusión aquí, hermanos, de que Dios tenía diseñado salvar al hombre cuando lo había hecho para que nunca muriera, y por causa del pecado muere. Ahora en Cristo Jesús el hombre tampoco va a morir. Todos los que hemos recibido a Cristo no vamos a morir, o no vamos a pasar por la muerte segunda, que es la separación entre Dios y el hombre. Y la muerte primera, que es la separación de espíritu, alma y cuerpo, sí la vamos a pasar, si es que Dios no viene antes. Pero Dios hizo al hombre para que nunca muriera, y por causa del pecado murió, pero dio la provisión para poderlo restaurar, y que ahora seamos eternos en salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Si nos damos cuenta, entonces Pablo declara que en la resurrección que Dios tiene para todos los hombres, unos para salvación, otros para condenación, declara que hay una resurrección para todos los hombres, pero que hay un orden, y eso también es importante que nosotros lo conozcamos y lo razonemos o lo entendamos correctamente. Podríamos decir que es un orden militar, por decir así. Pareciera ser que las situaciones militares son muy disciplinadas. Tengo mis dudas. Pero bueno, hay un orden estricto, digamos, en los diferentes tiempos en que se van a dar estas resurrecciones. Para poderlo razonar mejor, tenemos que entender una palabra griega que se llama tagma, que quiere decir un orden de grados sucesivos. ¿Hay alguna manera de poder tener un orden? Y la podemos medir en grados. Un grado más, un grado menos, ya está fuera de orden. En los mismos grados estamos en orden. El texto dice que primero Cristo como las primicias, luego los vencedores como parte de las primicias o de Pentecostés. Acuérdense que la fiesta de Pentecostés era la fiesta de los primeros. Voy a sentar a David separado de Liz y de Enoch. Dice David, mete desorden. Ok, David. Ok. Primero Cristo como las primicias. Luego los vencedores, esa iglesia santa, sin tacha, sin mancha, sin arruga, que va a ser así. ¿Qué? Arrebatada. Así. Pero es que por muy rápido que lo haga, el arrebato va a ser mucho más rápido. Como un abrir de ojo. Son los vencedores, parte de las primicias o Pentecostés, los primeros frutos. Después los que son de Cristo en su venida, como la cosecha de todos los frutos. Y luego el fin. En ese fin hay una cuarta resurrección que se va a dar después del milenio, en el que se dará la resurrección de todos los demás y los del milenio, porque en el milenio también habrán
muertos que también resucitarán. Se va a dar la resurrección de todos los que no se dio, de los que no resucitaron en esas 3 resurrecciones. Luego se dará la resurrección de todos los demás y además la resurrección de los del milenio. ¿Están conmigo? Esto va a ser para ser juzgados en un juicio final. Acuérdense que van a haber 2 juicios. Uno, el juicio del gran trono blanco. ¿Para quién es ese juicio? Para los que se perdieron. ¿Para qué? Para los perdidos. Para los que no se condenados. Eso es. El juicio del gran trono blanco es para todos los condenados que no recibieron a Cristo. Y luego, bueno, más bien es en el orden correcto, es el juicio del tribunal de Cristo y luego el juicio del gran trono blanco. Pero vamos a hablarlo así. Ya miramos el juicio del gran trono blanco, ya entendimos que es para todos los que rechazaron, los que no recibieron a Cristo, los que no van a ser salvos. Pero también va a haber el juicio que se llama el juicio del tribunal de Cristo. ¿Y ese juicio para quién es? Para todos los salvos, para todos los hijos de Dios, para todos los cristianos. Pero ese juicio no va a ser para ver quién va a ser salvo, quién va a ser condenado. Ese juicio va a ser para ver cuánto va a heredar cada uno de nosotros. Para premiar, para coronar, para introducir al trono, para introducir al reino a todos aquellos que, siendo cristianos, siendo salvos, se despojaron de este mundo y dijeron: vivir es del Señor y voy a vivir para el Señor. A ti y a mí nos conviene. Aquí hay muchachos que yo creo que van a vivir mínimo 50, 60 años más. Y yo creo que yo 5 años más y vámonos. Pero le conviene al que va a vivir 50 o 60 años más, tanto como me conviene a mí. 50 o 60 años más, se van a ir 5 y luego vamos a entrar a la eternidad con derecho al trono. Y luego vamos a entrar a la eternidad con derecho al reino por toda la eternidad. Así que sacúdete todo lo que te está estorbando para serle fiel, obediente, santo al Señor, para amarlo como Dios debe y tiene que ser amado. Y vuélvete al Señor y di: de este mundo no me interesa nada, pero de la vida que viene después de la muerte me interesa el trono. Yo quiero estar en el trono. De la vida que viene después de la muerte me interesa el reino. Yo quiero reinar con Cristo. Y todo lo que se está levantando en este tiempo y en este mundo para estorbarnos, hay que sacudirnos, hay que despojarnos de ello. Y todo lo que nos puede ayudar para estar en el trono y en el reino, hay que buscarlo, hay que aprovisionarnos de ello. Fidelidad, santidad, obediencia, amor a Dios, todo eso nos ayuda. Estar en cada culto, estar en cada mensaje, en cada predicación, estar en los servicios, pues, desde el principio hasta el fin, eso me ayuda para poder entrar al reino y al trono. Ser indiferente, ser infiel, ser impuntual, ser inasistente, estorba. Vuélvete a Dios. ¿En serio? Aleluya. Bueno, todos vamos a pasar por un juicio. Los condenados, su juicio se llama el juicio del gran trono blanco. Los salvos se llama el juicio del tribunal de Cristo. Y el triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo
¿Qué quiere decir Cristo? A mí, eso, con poder, mi Sammy. Sammy dice, lo digo despacito por si estoy bien. Excelente, y si no, mis cuentas es lo que ¿Y qué quiere decir Mesías? El enviado. ¿Todos están de acuerdo con el enviado? Mesías y Cristo quieren decir lo mismo. Ambos es el ungido. Mesías en hebreo y Cristo en griego. Conéctense. Eso ustedes lo saben. No más que ahorita no están aquí. No sé dónde andan. A mí se me hace que Enoch anda de viaje. Anda ahí, que no llegue la rata. Porque el hermano viaja así. Ok, ¿y los demás dónde están? Esto lo saben todos. No sé qué le pasa a Sammy. Dice, pues ya hicieron un año con esa pequeña. Bueno, el triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo como el ungido de Dios, porque los profetas eran los únicos que eran ungidos, los sacerdotes eran los únicos que eran ungidos, los reyes eran los únicos que eran ungidos, eran los ungidos. Cristo o el Mesías, que es el ungido de Dios y corresponde a las figuras del Antiguo Testamento de quienes habla la Biblia, que eran los únicos que eran ungidos con aceite, figuras del Espíritu Santo. Eran ungidos y después de ser ungidos ejercían su ministerio y su llamamiento. Profetas, sacerdotes y reyes. Reyes, profetas y sacerdotes. Sacerdotes, reyes y profetas. Vamos a mirar lo que dice caminando rápido porque hoy necesito terminar temprano. Van a cambiar el... Primera de Reyes 19:16. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16, dice la palabra del Señor. Aquí vamos a mirar dos ministerios ungidos. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, porque tú, le dijo Dios a aquel, tú te vas conmigo. El único que estaba sufriendo porque se le iba a su señor era Eliseo, y yo creo que Elías estaba feliz, dijo, ya me voy. Lo bueno es que ya hay alguien en mi lugar. Qué grato puede ser saber que la estafeta ya está en las manos de alguien y que tú te puedes ir a la hora que quieras. El Señor, no a la hora que quieras tú. Si fuera a la hora que tú o yo queramos, yo ya me hubiera largado de aquí. Dice la hermana Elvira que ya me demoré en encontrar a quien darle la estafeta. Dice, porque usted ya me cayó gordo. Y la neta, yo ya me quiero ir. Yo ya me quiero ir. Ah, no, dice, yo no me quiero ir sin antes. Visita.
antes, la voy, se las voy a cantar un día. Para que está preciosa. Sin antes compartir mi pan con el hermano, yo no me quiero ir haciendo daño. Cuando lo escuchen bien, les va a temblar el corazón. Oiga, yo solo puedo hacer en que Cristo vendrá. Ojalá y fuera hoy. De verdad, cuando empecemos a conectar con aquello que Dios tiene para nosotros en la vida que viene después de la muerte y comparamos aquello con lo mejor que tenemos en este mundo, vamos a llegar a la conclusión de decir: ¿qué estoy haciendo aquí, Señor? Y le vamos a decir: sácame de aquí. Es que aquello es emocionante. Lo más precioso de este mundo no tiene comparación con lo que Dios tiene. Si hubiese algo inferior o más chiquito, con lo más pequeño que Dios tenga allá, no tiene comparación con lo mayor que hay en este mundo. Lo que pasa es que como aquello no lo conocemos y solamente tenemos conciencia de lo que hay en este mundo, aquí estamos aferrados y decimos: yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, no me quiero morir. Pero cuando lo completamos vamos a decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, pero el morir es bendición, pero el morir es mejor. Y vamos a llegar a la conclusión de que dijo el predicador: mejor es el día de la muerte. Dios del conocimiento. Podríamos hablar muchas cosas más. Sin embargo, estamos mirando quiénes eran los únicos ungidos. Aquí ya miramos a un rey y a un profeta. Ahora vamos a mirar a los sacerdotes, que también son ungidos con aceite, figura del Espíritu Santo. Éxodo 29, 4. Éxodo capítulo 29, verso 4, dice: dice, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás, ¿qué? El aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aceite con el que se ungió al rey, aceite con el que se ungió al profeta, aceite con el que se ungió al sacerdote, figura, el aceite figura del Espíritu Santo. Tres ministerios que en el Antiguo Testamento necesitaban unción del Espíritu Santo. Tres ministerios que nuestro Señor Jesucristo ejerció. Perdón. ¿Ha ejercido uno? ¿Está ejerciendo otro? Y ejercerá el último. Ahorita voy a caminar sobre eso. Entonces, quiero decirles que en esos tres ministerios de sacerdotes, reyes y profetas, el Señor Jesucristo inició con uno, el de profeta. Y vamos a mirar que en cada uno de los ministerios que nuestro Señor Jesucristo ejerció, vamos a mirar allí dos resurrecciones. Resurrecciones que están ligadas al cumplimiento de cada uno de los ministerios de Cristo. Cristo fungió como profeta,
como profeta. Y cuando dejó de fungir como profeta, hubo 2 resurrecciones. Cristo está fungiendo como sacerdote, y cuando termine su ministerio sacerdotal, van a haber 2 resurrecciones. Cristo fungirá como rey, y cuando termine su ministerio de rey, habrán 2 resurrecciones, que no las vamos a mirar, obviamente. Estoy así dando así más o menos como para que tengamos el alumbrado del camino por donde vamos a caminar. Y cuando vayamos en cualquier tramo del camino, ya tengamos conciencia de lo que va a suceder en ese trayecto del camino. Ok. El profeta, sacerdote y rey. El ejercicio del ministerio del profeta, sacerdote y rey, en la conclusión de cada uno de esos ejercicios, el sello de que ese ejercicio ha terminado va a ser la resurrección, 2 resurrecciones, que 2 ya se cumplieron cabalmente y 4 están por suceder, y sucederán cuando el sacerdote deje de ser el sacerdote, Cristo. Y cada uno de esos ministerios culminará con sus 2 resurrecciones. Vamos a mirar el primer ejercicio de Cristo, el profeta. Durante su ministerio terrenal en este mundo de nuestro Señor Jesucristo, recibió la unción de profeta. ¿Por qué era el profeta? Porque tenía que hablar las palabras de Dios como hablan los profetas. Recibió el ministerio de profeta porque tenía que dar las buenas nuevas de salvación. ¿Me explicó? Ese es el ministerio de profeta. Venir y dar las buenas nuevas de salvación. Miren, es muy precioso tener razonado lo que hablamos. Cuando yo hablo de Hechos 4:12, yo personalmente lo tengo muy claro. Hablar de esa manera me da una seguridad. Hablar de esa manera me emociona tanto. Tengo 40 años de haber recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y cuando vuelvo a hablar lo que hace 40 años yo escuché, me emociona tanto como si fuera ayer. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos internalizar y que cada una de esas palabras se convierta en una palabra rema en nuestra vida. Y que cuando hagamos las funciones de evangelistas, pero que es la función de un profeta que lleva una palabra de Dios específica de salvación, de sanidad, de liberación. Hermanos, consideremos que esa es la palabra de un profeta exhibe. Muy bien, dijimos que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías en esta tierra, Él recibió la unción de profeta para poder hablar las palabras de Dios o las buenas nuevas de salvación. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Vamos a mirar al profeta en cada una
estas porciones de la palabra de Dios, vamos a mirar al profeta. Deuteronomio capítulo 18, dije, verso 15. Bendito sea el Señor. Dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Bueno, quiero que recordemos el día que allá en el Sinaí, el día que Dios le habló al pueblo. El pueblo oyó la voz de Dios y dice que el monte se sacudía. La voz de Dios era como algo que penetraba el alma y que tenía todo. Y le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, y lo que Dios te diga a ti que nosotros hagamos, eso haremos. Pero que ya no hable Dios con nosotros, porque si no, moriremos. Y dice que Dios dijo: está bien en lo que ha dicho, pero quiero que sepan que así como a ti te levanté por profeta, levantaré un profeta, y como a ti te escuchan, a él tienen que escuchar todos. Y esa fue la función de nuestro Señor Jesucristo como el profeta en esta tierra. Vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 3 verso 22. Hechos, perdónenme, pero nos vamos hasta casi al otro extremo de la Biblia. Hechos capítulo 3 verso 22. Dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os ha levantado profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A ver, hermano, Moisés se convirtió en la voz de Dios para el pueblo de Israel. Y cuando Moisés hablaba, el pueblo de Israel tenía que entender que era Dios el que le estaba hablando a través de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, allí en esa cita de Deuteronomio que acabamos de leer, capítulo 18, que les iba a levantar un profeta como Moisés. Y aquí Moisés ahora también les está diciendo, confirmando y afirmando que les iba a levantar profeta en medio del pueblo. Y dice: como a mí, a él oiréis. Y ese profeta es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 1 que en los tiempos pasados, palabras más, palabras menos, Dios le habló a los padres por los profetas, pero que en estos últimos tiempos Dios nos habla a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. En vez de que nos hable un profeta como un tal Elías, que era un profetón, Tarso, como un Moisés. Hoy nos habla por su Hijo, hoy nos habla por Dios, hoy nos habla por Cristo. ¿Quién te gustaría que fuera tu Señor? ¿Moisés, Elías, Eliseo, Isaías, David, Jeremías? ¿Dónde es Jeremías? ¿O Cristo, hermanos? Yo creo que todos juntos
no dan el nivel, uno encima del otro, no dan el nivel de Cristo. Pues Cristo es tu profeta, nuestro profeta, mi profeta. Tú y yo deberíamos de sentirnos así, extremadamente bienaventurados. Oh, inmensamente felices por el profeta que nosotros tenemos. Bendito sea nuestro Dios. Para confirmar esa palabra vamos a mirar lo que dice Hechos 7:37. Denle vuelta a sus hojitas de su Biblia para adelantito y busquemos el capítulo 7, el verso 37. Dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y hermano, si aquellos hubieran sabido quién iba a ser ese profeta, nos hubieran envidiado. ¿Ok? Moisés fue un hombre único en la tierra. No había otro como él en toda la tierra, tan manso como él. A nadie más le habló Dios cara a cara como le habló Moisés. Vinieron otros profetas que son dignos de ser envidiados por una bola de desobedientes y desordenados como nosotros. ¿Ok? Pero este Moisés fue único. Sin embargo, nosotros estamos mejor. Mateo 13:57. Seguimos hablando del profeta, de Cristo como el profeta. Mateo capítulo 13, verso 57. Ven, gloria al Señor. Aleluya. A ver, Mateo 13:57. No sé si estoy en otro canal. Oh, Dios mío. Dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Qué quiso decir? Yo soy profeta. Porque ellos se escandalizaron de él, pero ni así lo aceptaban. Y él les dijo: no me sorprende que no me acepten, puesto que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Se dan cuenta? Porque nuestra familia nos conoció, supieron quiénes éramos, y de repente empezamos a cambiar y le predicamos el evangelio a nuestra familia, y nuestra familia nos bateaba bien bonito. Si yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes, sé cómo te las gastas o te las gastabas. Hermano, yo le doy gracias a Dios que hoy, lo voy a decir así, la mayoría de mi familia me han dado un punto de confianza como el pastor. Pero sé, por mucho tiempo me costó mucho eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay profeta sin honra. Hermano, voy a poner en el texto. Dice: se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Va a costar mucho trabajo, pero eso se va a ganar.
del poder de Dios en la vida, en tu vida. Yo no soy diferente a lo que era antes de ser cristiano, porque yo sea un tipo muy inteligente, muy espiritual. Yo soy diferente, me ha hecho diferente la obra de Dios en mi vida. Y cuando eso lo empiece a ver la familia se va a convencer, va a decir, bueno, pues efectivamente, decía el hermano Isidro López Cabrera, efectivamente, estoy buscando a Euni. Efectivamente, ¿verdad? Me quedé algunos dichos de algunos hermanos que ya están en la presencia del Señor, pero nos dejaron sus dichos. Efectivamente. Y también por acá está la Sarita, ya me está mirando con ojos de pistola. Creo que ni cuenta se dio. Ella está feliz durmiendo. Ok. Cuesta trabajo, pero la obra de Dios en la vida de nosotros nos hace diferentes. Amén. Pero el Señor Jesucristo dijo, por eso estos me rechazan, por eso no me reciben. Vamos a mirar lo que dice Mateo 21:11. Mateo capítulo 21, verso 11. Dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús el profeta. Jesús era el profeta. ¿Quién fue el que trajo el evangelio o las buenas nuevas de salvación? Jesús como el profeta. Jesús es el verdadero profeta. Jesús es el verdadero sacerdote y Jesús es el verdadero rey. Y él estaba fungiendo y funcionando como todo un profeta, trayendo las palabras de salvación o el evangelio del reino, el evangelio de la salvación. Vamos a mirar lo que dice Lucas 4:17. Lucas 4. Lucas capítulo 4, verso 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abrieron el libro y halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegiazo! ¡Qué privilegiados aquellos hermanos que estaban escuchando esa palabra! Eso fue lo que el profeta Isaías anunció muchos años antes. Vamos a mirar lo que dice Isaías 61. Esa es la profecía. Y Lucas 4 es el cumplimiento. Isaías 61. Gloria al Señor. Cristo es el Señor. No se sientan desvalidos. Si Cristo es nuestro Señor, somos valientes. ¿Qué dice?
a predicar las buenas nuevas a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Sigue diciendo, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Pero todo eso es para gloria suya. Allá está la profecía y acá está el cumplimiento. Pasaron muchas generaciones y muchos conocían esa porción de la palabra, y yo creo que también muchos las anhelaron, pero a esa bola de rebeldes, incrédulos, celosos, tenían celos de Cristo, se les dio escuchar el cumplimiento, se les dio mirar el cumplimiento de esa profecía. Dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso que acabamos de leer en Isaías, lo encontró él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está diciendo de sí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, me ha enviado a dar vista a los ciegos, me ha enviado a poner libertad a los oprimidos, me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Terminó de leer lo que decía el profeta, lo que dijo el profeta Isaías de él, enrolló el libro, realmente era el pergamino, un rollo, lo enrolló y se lo dio al encargado, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Porque lo que él dijo y lo que Dios le provocó a todos fue que esa palabra se estaba cumpliendo. Él dijo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, o delante de nosotros. Y una vez más les digo, qué privilegiazo para aquellos que no lo percibieron como debieron de haberlo percibido. Pero tenían en medio de sí al ungido para ungir, como el profeta, dándoles las palabras de salvación. Bendito sea nuestro Dios. Lucas 7:16. Lucas 7:16. Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y esto hace evidente que Dios ha visitado a su pueblo. ¡Qué maravilla! Hermano, tener a Cristo entre nosotros, dándonos revelación, enseñándonos situaciones preciosas, es porque Dios nos ha visitado. Lucas 13:33. Lucas capítulo 13, verso 33. Dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Esto es parte de lo que estamos estudiando los domingos por la tarde, donde el Señor Jesucristo ve hacia Jerusalén
el texto dice, cuando se llegó el tiempo de que él tenía que ser recibido arriba en gloria, él miró hacia Jerusalén y dijo, voy a Jerusalén para ser sacrificado. Y este es el camino que lleva a Jerusalén, que lo lleva a Jerusalén. Y dice, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Su camino iba rumbo a Jerusalén, porque se había cumplido el tiempo de que él tenía que ser sacrificado. Dice, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y voy a Jerusalén precisamente a morir. Juan 6:14, Cristo el profeta. Juan 6:14. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Muchos se convencieron por lo que él les habló. Otros muchos se convencieron por lo que lo vieron hacer. Por lo que lo vieron hacer. Aleluya. Amén. Y eso vino y les trajo convicción. Verdaderamente este es el profeta que estamos esperando que viniera al mundo. Cristo en su ministerio fungió como profeta, porque el profeta es el que trae la palabra de Dios y las buenas nuevas de salvación. Juan 7:40. Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Hay 3 niveles en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo: inicio, continuación y culminación. Tienen sus nombres. Bien a bien, yo ahorita no los puedo recordar, pero sé que los hay. Cuando él inicia, nadie lo acepta como el profeta. A la mitad de su ministerio tiene un auge muy precioso. Al fin de su ministerio, él es rechazado. Cuando Pilato pregunta, aquí tengo a un delincuentazo que es una amenaza en la sociedad, aquí se llama Garrabás. Acuérdense que no es Barrabás, es Garrabás. Y les digo, pensando que iban a decir, no vayas a soltarnos esa amenaza en la sociedad, ya no queremos tener un riesgo, peligro. Suéltanos a Jesús, porque esa es una bendición. Da de comer a los hambrientos, sana a los enfermos, resucita a los muertos. Dijo Pilato, no creo que elijan a Garrabás, porque Garrabás es una amenaza, porque Cristo es una bendición. Y cuando Pilato dijo, ¿a quién le suelto? ¿A Garrabás o al Cristo? ¿O a Jesús llamado el Cristo? Y entonces todos dijeron, ¡a Garrabás! Pero entonces, ¿qué hago con el Cristo? Y todos gritaron, ¡crucifícale, crucifícale, crucifícale! Eufóricamente. Aleluya. El ministerio de Cristo en su última etapa le cayó mucho, porque lo rechazaron, no lo recibieron, no lo miraron como el profeta que les llevó palabras de salvación o buenas nuevas de salvación. Juan 9:17. Juan capítulo 9 verso 17. Aleluya.
al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. ¿Saben qué esperaban? Los fariseos, saduceos, herodianos y toda la crema innata de la estirpe religiosa, que él dijera: ni tengo idea. Que él dijera, yo creo que es un charlatán. Porque amenazaron. Si alguien hablaba bien de Cristo, lo expulsaban de la sinagoga. Y los padres de este muchacho, que ya tenía 40 años, para no meterse en problemas, dijeron: edad tiene. Pregúntenle a él y a nosotros, no nos involucren. No queremos que nos vayan a expulsar de la sinagoga. Y se trajeron a ese muchacho. Leas ese capítulo. Les va a hacer arder el corazón. Bendito sea Dios. Pero dice que lo trajeron y le dijeron: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él les dijo: pues que es profeta. ¿Qué más? ¿Quién puede hacer con alguien lo que él hizo conmigo? Solamente alguien que viene de Dios, solamente Dios. Él es un profeta, aunque les arda. Bola de ardidos. Porque andaban ardidos los saduceos, los fariseos, los herodianos, Era una bola que aunque entre ellos no se querían, pero se unieron para echarle montaña al Señor Jesucristo. Y ahora que lean ese texto, esa historia, en alguna porción de la palabra, él les dice a la bola de ardidos, dice: ¿a poco ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Y ellos con ellos: ¿qué te pasa? Nosotros somos discípulos de Abraham. ¿De Moisés? ¿Lo están leyendo? A ver, ¿quién es el valiente que me está ahí haciendo competencia y ni siquiera me dice quién es? ¿Zurita? ¡Ay, Zurita! Chulado, muchacho. Ok. Váyanse a su casita y léanse todo el capítulo y léanlo. ¿Qué dice Juan Villa? Dice: él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ya se los dije una vez, ya se los dije otra vez. Y duro y darle con lo mismo. El 28 dice: y le injuriaron y dijeron: tú eres un discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Eso. Así, muy arraigados a la ley. Está precioso. Váyanse, de veras, váyanse a sus casas. Y al rato, después de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, en ese espacio, lean esa porción. Y sé que si lo leen con el deseo de que Dios les hable, les va a arder el corazón, hermanos. De cómo este muchacho andaba feliz. ¿Quién pudo haber hecho lo que solamente Jesús le hizo? ¡Nadie! Y Jesús le hace un milagro, no, hombre. Este muchacho reparaba, relinchaba, bramaba y hasta rebuznaba de felicidad. Y aquella bola de ardidos tras él diciendo: bueno, ¿cómo hacerle para que digas lo contrario? Y cada vez que lo entrevistaban, él les daba en la torre más sabroso. Y el último: ¿quieren ser ustedes sus discípulos también? ¿Quieren ser sus discípulos? Pues órale. Hay lugar para todos los que quieran.
Cristo es el profeta. Hebreos 1:1. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos últimos días o postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién fue el que hizo el universo? ¡Ah! El universo lo hizo el Hijo. El Padre lo hizo por el Hijo. Lean el texto. Denle una buena razonada, una buena digerida, una buena discernida, y vamos a llegar a la conclusión de que el universo lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios, hermanos. Lo hizo Dios, pero como el Hijo. ¿Ok? Bien. Una vez más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes de Cristo, Dios habló por los profetas. Y todos los de antes de Cristo fueron guiados y dirigidos por los profetas, porque Dios habló a través de ellos. Hoy Dios sigue hablando. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Cristo. Hermano, siéntete importante, siéntete bienaventurado. Te dije, ¿quién te gustaría que te hablara? Moisés no cantaba mal las rancheras. Era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, era un varón de Dios. Y todos sus consiervos. O Cristo. Y yo creo que a todos nos gustaría. Moisés nomás era figura de Cristo, pero hoy Cristo es el que nos habla. Pero en aquellos tiempos Dios habló por medio de Moisés, por medio de Elías, por medio de Zacarías, por medio de Isaías, por medio de Daniel, por medio de todos los profetas, chiquitos y grandes, mayores y menores. Pero hoy en este tiempo, el verso 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por Cristo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo él mismo hizo el universo. Sí, claro. Les dije hace rato. Leanlo con análisis, analíticamente, y vamos a llegar a la conclusión que el universo lo hizo Dios, pero por el Hijo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el Hijo, hizo el universo. Aleluya. Muy bien. Este fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como el profeta. Y al concluir su ministerio profético, vinieron dos resurrecciones. Una, su propia resurrección. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Podemos mirar la resurrección de Cristo en varios lugares. Hoy quiero que la miremos por Colosenses capítulo 1, verso 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es principio, primogénito entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Acuérdense de esa palabra, preeminencia. Los que vengan en la tarde, porque los que no vienen en la tarde ni les importa. Dice alguna niña:
¿y qué me importa? ¿Y qué me importa? Los reyes dicen, a mí qué me importa lo que se haga usted en la tarde. Acuérdense de esa palabra, preeminencia. Una vez más, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es la iglesia? Yo y tú somos la iglesia. Aleluya. El que es el principio, Cristo. El primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga Él la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. El que resucitó primero. En el fin de su ministerio como profeta, hay dos resurrecciones. Una es su propia resurrección. Pero también cuando Él resucitó, se dio la resurrección de todos los vencedores del Antiguo Testamento. Todos aquellos que están listados en Hebreos 11. Hebreos 11 habla de todos los vencedores del Antiguo Testamento. Los menciona como los héroes de la fe. Veamos lo que dice Mateo 27:51. Hablando de esos héroes de la fe. Mateo 27:51. Aleluya. Vean. Esos héroes de la fe son los que resucitaron. Primero miramos la resurrección o miramos su propia resurrección. Y luego vamos a mirar. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vean, ¿cuántas resurrecciones van? Dos. La de Él y la de los santos. Y salieron de los sepulcros. No, 51. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros y se desaparecieron a muchos de la santa ciudad. Dos resurrecciones, la de Él y la de los santos. Esos dije que son de aquellos héroes de la fe de los que habla Hebreos 11. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:13, para que aprendamos algo de ellos. Y nosotros para nosotros, y ellos no era para ellos, pero fueron fieles. 11:13 dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hubieron hijos míos, les puedo haber dicho. ¿Cuánto me pesa? Que solamente las vean y no las vayan a disfrutar. Pero ellos glorificaron a Dios, como que si lo que Dios les había revelado hubiera sido para ellos. Eso que Dios les reveló a ellos es para ti y es para mí. Y nosotros somos tan indiferentes. Y nosotros somos tan infieles. ¿Y eso qué es para nosotros?
Sería bueno que tuviéramos un poquito del anhelo que ellos tenían. En otras porciones de la palabra de Dios dice que el Espíritu les reveló que no era para ellos, y con todo eso ellos indagaron diligentemente acerca de lo que el Espíritu de Cristo les revelaba a ellos. Hermano, con esa fidelidad, con esa armonía, con esa entrega, busquemos al Señor. ¡Aleluya! Esos héroes de la fe solamente saludaron las promesas y no vieron el cumplimiento de las promesas, de esas promesas en sus tiempos o en sus días, pero participaron diligentemente e indagaron diligentemente para conocer el cumplimiento de esas cosas que no era para ellos y que era para nosotros, y Dios les reveló en qué tiempo y en qué persona les anunciaba el Espíritu de Cristo que iban a suceder estas cosas, y ellos se fueron felices porque Dios les concedió conocer que aunque no era para ellos, eso era un hecho. Y aunque Dios no se los cumplió en su tiempo, ellos se fueron o murieron creyendo que eso un día iba a suceder y que la gloria de Dios se iba a establecer en esta tierra, en este mundo, y que tú y yo íbamos a ser beneficiarios de todas esas bendiciones. Hermanos, participaron en el cumplimiento de todas esas promesas, sabiendo que era Cristo el precursor, que abrió el camino y que penetró los cielos, y que en su momento, después de su resurrección, vino la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, quienes lo estaban esperando y sabían que no era para su tiempo, pero que se emocionaron y lo esperaron con la misma diligencia que si hubiese sido para su tiempo. Esos son los vencedores del Antiguo Testamento que resucitaron y se entronizaron juntamente con él. Aleluya. Bueno, le tocó hasta el ratero ese clavado ahí a un lado de él, que murió a un lado de él, hermanos. Ese era un delincuentazo, un garrabás. Pero última hora volvió a ver a Cristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba haciendo y diciendo lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Y el Señor Jesucristo en ese momento le dijo: muchacho, bandido, ratero y ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hiciste? No me importa. ¿Qué importa? Que estás poniendo tu corazón, tu confianza en la dádiva de Dios para este mundo. Cristo el Salvador. Y ese día fue santo. Y le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hermano, Cristo viajó hasta el tercer cielo. Así, yo no sé a qué velocidad se viaje. Es que la máxima velocidad que conocemos es la velocidad luz. Por aquel lado truenan muchos truenos.
truenan muchos cohetes, pues. Y me encanta salir y va subiendo el cohete así, y de repente hace como un relámpago. Y ahí es cuando truena. Lo veo y como varios segundos después, ¡pum!, llega el sonido atrás de la luz. Y eso me gusta analizarlo para poder entender un poquito más la velocidad luz. Pero la velocidad a la que Cristo pasó el primero, el segundo y llegó hasta el tercer cielo es mayor a la velocidad del pensamiento. ¿Ok? Cuando Cristo resucitó, juntamente con Él, llegaron hasta el tercer cielo a todos aquellos que lo vieron venir y que indagaron, a todos aquellos que habla Hebreos 11, los héroes de la fe, que son los vencedores del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento hubo vencedores, los que indagaron y diligentemente investigaron. Y el Espíritu Santo vino y les dijo: ya. No es para ti, ni te emociones. Pero era una emoción para ellos saber que un día el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra iba a pisar este mundo, esta tierra. Y lo hicieron, conscientes de que ellos no lo iban a ver, pero lo hicieron con mucha diligencia y emoción y entrega. Dijimos que son los vencedores del Antiguo Testamento. En la iglesia también van a haber vencedores. Cerciórate de que seas uno de ellos. Si no, vas a ser un vencido. Salvo, sí, pero vencido. Y cerciórate de ser salvo y vencedor. Isaías, Hebreos 11:35. Me voy a brincar a Isaías. Les voy a dar la cita. Isaías 26:19 habla de la promesa de Dios para los héroes del Antiguo Testamento, para la resurrección de los héroes del Antiguo Testamento. Pero Hebreos. ¿Y por qué dije 22? Díganme. Eso, porque se equivocó. Isaías 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Sí, pero Isaías dije que lo iba a omitir. Les di la cita solamente para que la tengan. Y quiero ir a Hebreos 11:35 porque ya quiero terminar. No me provoquen que lea todas las citas, Hebreos 11:35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Y sigue diciendo: otros experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué
¿Y qué fueron? Aserrados, apedreados, maltratados, todo lo que leímos. Si quieres, vete a tu casita y dale otra vez pasada. Y ve por todo lo que pasaron. Y después de ver por todo lo que pasaron, contéstate una pregunta. Estos son los héroes de la fe. Y tú vas a decir, amén. Porque pasaron por todo eso y se mantuvieron fieles, firmes. Qué glorioso, hermanos. Que Dios nos dé a nosotros la gracia de poder ser semejantes, cuando menos, a esos héroes de la fe. Los vencedores de la T. ¿De qué? Del Antiguo Testamento. Hermanos, no era para ellos. ¿Por qué pasaron por todas esas situaciones angustiosas, deplorables, que provocan incertidumbre, que pueden provocar locura? Que vengan y te digan, ya detuvieron a tu papá, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, y en la noche lo van a matar por causa del evangelio, por causa de ser buenos hijos de Dios. A muchos les podría provocar locura. Pero cuando la gracia de Dios viene para nosotros, en medio de esa tormenta vamos a tener paz. Por eso lo soportamos. Bendito sea el Señor. Quise concluir. ¿A dónde nos quedamos? A ver, ¿en dónde nos quedamos? Eso, en Cristo como profeta. Para la próxima semana vamos a mirar a Cristo como rey, o mejor como sacerdote y como rey. Se los dejo así para que digan, yo quiero conocer las resurrecciones de Cristo como el sacerdote. Ahora, Cristo como el sacerdote inicia desde su resurrección, su muerte y su ascensión, y todo el tiempo de la iglesia. Hoy tenemos al gran sumo sacerdote emocionantísimo, nuestro Cristo. ¿Qué hace el sumo sacerdote a la diestra del Padre? Intercediendo por todos los creyentes en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Cristo como el profeta ya fungió. Cristo como el sacerdote está fungiendo. Y Cristo como el rey fungirá. Padre, queremos darte gracias, gracias, solo gracias, Padre, por tocar nuestras fibras emocionales, dándonos revelación, dándonos entendimiento de ver el triple ministerio de Cristo, que ya sucedió una parte, está sucediendo otra y sucederá otra. Dios, toca la vida de mis hermanos, revélanos a todos tus verdades, para que nos crezca la emoción y el anhelo, Padre, de conocer más y más acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en tus manos está tu iglesia. Mi vida misma, Padre, está en tus manos, en el nombre de Jesús. Aleluya.